Continuando con la planeación, en caso de que tuviéramos un taller propio o una planta propia o le queramos ayudar a nuestros colaboradores para que también, que esto también se trata de que a todos nos vaya bien. Entonces, una práctica muy interesante es que a pesar de que yo sea digamos, el proveedor de la producción, si yo tengo la capacidad de tener un balanceo, un análisis previo, o le puedo ayudar con la parte de ingeniería, sería muy interesante que así sea un tallercito muy pequeño, familiar, que no tenga los recursos, pues nosotros como empresa les demos esta información para que ellos miren si la desean utilizar, pero creo que así haríamos un trabajo muy importante entre cliente-proveedor y afianzaría mucho la relación y sería un poquito más transparente y técnico. Tenemos entonces, muchachos, el balanceo de líneas de producción. Esto es con el ejemplo básico que veíamos de 3 personas, una prenda con un tiempo pequeño, esto que se puede llevar a el tamaño que se quiera. Simplemente es para ilustrarles todo lo que se debe tener en cuenta para hacer un buen balanceo. Entonces yo tengo las máquinas aquí agrupadas por tipo de máquina para saber si tengo la capacidad suficiente de equipos para hacerlo. Entonces miremos una cosa muy interesante acá. Una cosa es que yo tenga 3 operarias y yo puedo tener 10 máquinas, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué me está diciendo a mí? Esta prenda, que tiene un tiempo de 2 minutos 85, 3 personas podrían hacer 423 unidades por día. Esto de 3 personas es con estos indicadores. Vamos a ver en unas diapositivas más adelante que en los talleres podemos tener muchos indicadores, el nivel de ausentismo, el grado de marcha y el rendimiento técnico del taller. Y eso al final me da una eficiencia real de la planta. Porque a veces calculamos el tema de eficiencias de una manera perversa. Más adelante pues hablaremos un poquito de eso. Entonces en este caso que tenemos un taller con una eficiencia o un rendimiento técnico del 84%, quiere decir que 3 personas me podrían hacer 423. Pero es muy importante que yo también mire si tengo restricciones por tipo de máquina. Me explico. Yo puedo hacer 423 unidades por número de personas, pero por tipo de máquina analizo cada tipo de máquina de acuerdo a los tiempos que veíamos en el tiempo predeterminado y me da que yo por número de máquinas puedo hacer 1200, 2600, 1400 y 1396. Quiere decir que, como vemos acá, estamos sobrados de equipo, pero yo no tengo sino 3 personas. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo balancear la planta A, 423 unidades, y ya empiezo a asignarle a la operaria 1, 2 y 3 los tiempos en las distintas operaciones, teniendo en cuenta sus propias polivalencias, o sea, saber que están ellas en capacidad de fabricar o en conocimiento de hacerlo, y luego vamos a ver pues que esto también nos va a servir para detectar dónde tenemos deficiencias y dónde debemos reforzar o hacer nuestros planes de entrenamiento dentro de nuestra propia planta. Pero en este caso, entonces yo voy asignando cada una de las tareas y lo que hago es garantizar que aquí esto me quede en 0, quiere decir que la operaria quedó totalmente cubierta y que todas estas operaciones también queden en 0, lo que quiere decir que todas las operaciones quedaron cubiertas. O sea, las operarias quedaron full y las operaciones quedaron cubiertas. Perdón. Yo puedo hacer varias cosas y puedo jugar aquí mucho con los números. Entonces digo, hombre, yo tengo un taller con tanto equipo y yo quiero hacer esta prenda porque se viene, no sé, un proyecto de una exportación, un proyecto muy interesante, y yo quiero saber cuánto es lo máximo que yo puedo fabricar. Entonces, lo máximo que yo puedo fabricar ya me lo va a determinar ¿quién? La maquinaria. En este caso serían 1264 unidades que yo podría fabricar.
¿Qué hago? Ya tengo que hacer un análisis diferente, eso lo veremos pues en los cursos básico, intermedio y avanzado, donde yo ya debo hacer un balanceo para 1200 y él me dirá cuántas personas necesito para poder fabricar 1264. Entonces ya se vuelve el cálculo diferente. Y hacemos de nuevo el balanceo. En este caso vamos a hacer con 3 personas 423 y vamos a optimizar. Él aquí me está calculando un índice de desocupación. Eso es un valor que yo calculo para estar seguro de que estoy ocupando al máximo el recurso humano, que serían las operarias. Ojo con algo. Miren aquí que el ejemplo está exagerado, pero lo hice a propósito, donde tengo un taller con 10 máquinas y 3 operarias. En la mentalidad de los que no conocemos el tema de producción, procesos, planeación, etc., queremos tener las 10 máquinas ocupadas y trabajando. Eso no es una buena práctica. O sea, yo debo balancear de acuerdo al número de personas y número de máquinas. Y normalmente me deben de quedar más máquinas que personas. Deben quedar algunas máquinas libres, ya sea porque son máquinas que son especializadas para otros procesos, o preferiblemente de las máquinas más comunes, por ejemplo, plana, fileteadora, ojalá tener una maquinita de más. ¿Por qué? Porque cuando haya un cuello de botella, yo puedo utilizar una persona polivalente, una persona que ya haya cumplido la tarea, o yo, pues puede ser que la supervisora a veces se sienta un rato en la máquina, que es muy común que suceda, y podemos reforzar la operación y volver a nivelar o aliviar donde tengamos problemas de producción o cuellos de botella. El balanceo, pregunta clásica. No, es que yo voy a balancear mi planta con los tiempos como están en el listado de operaciones. ¿A qué eficiencia están los tiempos en los listados de operaciones? Los tiempos en los listados de operaciones están al 100%. O sea, es como si la fábrica trabajara al 100%. Fíjense que aquí yo tengo ya unos indicadores. 97, 95, o sea, estoy colocando que mi taller históricamente me está mostrando que tengo unas ineficiencias o unas pérdidas, entonces yo balanceo de acuerdo a eso. ¿Qué hacen muchas personas? Cogen el listado de tiempos, hacen el balanceo, se comprometen con eso y dicen que son capaces de hacer, vamos a suponer acá, en vez de 423, 500 unidades diarias o 600. Y se comprometen con el dueño de la producción a hacer 600. Y empiezan a trabajar y se empiezan a dar cuenta que son capaces solamente de producir 200. Entonces ya empezamos a quedar mal. Entonces uno no debe balancear al 100%, a no ser de que su planta está al 100 o está muy cerca. Hombre, es que yo tengo mi planta al 85, 90%, yo voy a balancear al 100 porque yo aspiro a que voy a trazar esos objetivos para que mi gente llegue allá. Pero no si yo tengo una planta o un taller del 40 o 50% y yo me pongo a hacer balanceos del 100. Muy diferente es que yo sepa, si yo estuviera al 100%, cuántas unidades debería fabricar. Pero si estoy tan lejos, me debo trazar objetivos un poco más cerca para poder ir llegando e ir subiendo. Pero aquí más que trazar objetivos, si no hacemos todo esto que estamos hablando de